en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto encontrarnos nuevamente para alabar, bendecir y glorificar a nuestro Señor, hoy con una nueva reflexión para su mayor honor y gloria, pero iniciamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos permites vivir en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu infinita bondad, tu infinita misericordia, por hacerte presente, vivo, real, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos. Te pedimos, Señor, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Cubre y sella este medio de comunicación, estos equipos, estos videos, para tu gloria, Señor, queden cubiertos y sellados con tu sangre preciosa. A nosotros, nuestras familias, todo nuestro ser, que sea la luz y la gracia de tu Espíritu Santo la que nos conduzca, la que nos dirija, que nos lleves de tu mano, Mamita María, junto a Papá San José, a todos los santos y santas del cielo, nuestros santos ángeles de la guarda, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los 9 coros angélicos, la intercesión, pedimos de manera especial la intercesión de las benditas almas del purgatorio, por quienes ofrecemos también estos videos para que muchas de ellas puedan ir prontamente contigo al cielo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú el que guíe nuestra vida, nuestro caminar, todo nuestro recorrido hacia ti, Señor, hacia tu sagrado corazón, hacia el inmaculado corazón de Mamita María, para un día estar contigo eternamente en la patria celestial. Todo esto que aquí hagamos y digamos, Señor, quede cubierto con tu sangre, unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en este momento en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, y hoy continuamos con las reflexiones, y esta manera de glorificar al Señor es muy especial porque muchas veces nos hacemos preguntas, nos cuestionamos sobre muchos temas de la cotidianidad, del día a día. Y cuando lo reflexionamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos muestre, pues Él no se hace esperar, siempre nos guía, siempre nos ilumina, siempre nos va mostrando cuando tenemos recta intención de corazón. Él nos revela muchas de las cosas que a veces escuchamos en las prédicas, en las homilías de los sacerdotes, pues obviamente cuando hacemos reflexión de la palabra, tantos predicadores, tantas personas que nos han hecho tanto bien evangelizando nuestras vidas, pero pues a veces no prestamos la suficiente atención o dejamos que el mensaje se vaya, y es importante detenernos en cada una de las reflexiones y de los mensajes que el Señor nos envía a través de su palabra, y precisamente hoy vamos a reflexionar en una parte muy especial de la palabra, que precisamente es las bodas de Caná. De Caná. ¿Por qué reflexionar sobre este tema? ¿Por qué quise tomar este tema? Porque hay muchas personas que a raíz de mi testimonio pues me han hecho muchas cuestiones y preguntas acerca de la restauración matrimonial, la restauración familiar. Muchos dicen que pues que no creen en esa posibilidad o que no vale la pena. Y precisamente con esta palabra y otras, porque hay muchas, o sea, acerca de este tema podríamos hablar muchísimas cosas,
pero hay ciertos pasajes bíblicos donde el Señor nos hace una referencia muy especial a lo importante que es el matrimonio, a lo importante que es la familia y cómo debemos proceder si realmente queremos que eso suceda en nuestras vidas y si es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, ante todo, si es la voluntad del Padre Celestial, si es para Él no hay nada imposible, partamos de ese punto. Para Él todo es posible, realmente nosotros somos los que ponemos limitaciones, pero Él lo puede todo. Y sí vale la pena dar la pelea, sí vale la pena dar la lucha. De hecho, yo empiezo precisamente haciendo una reflexión con muchas parejas que a veces llegan donde no sienten ya el deseo de dar la pelea, no sienten que deban continuar adelante, quieren llegar a ver cómo se divorcian o cómo se separan y más que todo afanados por el impacto que esto puede generar en sus hijos. Pero digamos que nunca se sientan a pensar el impacto que esto va a tener a nivel intergeneracional, o sea, es que eso es por generaciones, una división de un matrimonio, de una familia, tiene un impacto por muchas generaciones, no es solamente el aquí y el ahora, lo que va a pasar en este momento presente. No nos ponemos a evaluar y a meditar todas las consecuencias que eso va a traer a nuestros hijos, a nuestros nietos y pues eso tiene un impacto muy, muy fuerte, muy grande y a veces no reflexionamos sobre ese impacto. Entonces, digamos que una de las primeras cosas que yo les cuestiono a las personas que ya están decididas a separarse y no quieren luchar más es, si tú te mueres en este mismo momento y vas a la presencia del Señor, ¿qué va a pasar contigo? O sea, ¿cómo va a ser ese juicio para ti? ¿Tú crees que vas a llegar, vas a poder mirar al Señor a los ojos, con toda la dignidad, con toda la tranquilidad, la serenidad, la paz? Ni siquiera vas a tener que decir absolutamente nada, el Señor te va a acoger, te va a abrazar, te va a recibir con los brazos abiertos, con todo ese amor y te va a decir, tranquilo hijo, tranquila hija, que yo conozco toda tu lucha. Luchaste muchísimo, hiciste todo lo humanamente posible, o sea, ¿será que el Señor me va a recibir y me va a decir esas palabras? O por el contrario, ¿será que yo realmente en este momento, si me muero y voy a la presencia del Señor, yo sé que yo no tendría cara para ponerle al Señor? Yo sé que en el momento en que yo me vea frente a Él, yo voy a sentir el peso de todo lo que me faltó por hacer, el peso de la culpa, el peso de aquel bien que pude haber hecho y no hice, y de sentir que hubiera podido hacer más, que hubiera podido, que no tengo cómo responderle al Señor por mi esposa, mi esposo, mis hijos, por mi matrimonio, por mi familia, no tengo cómo responderle porque voy a tener una sensación de pena, de carga, de vergüenza, de que sé que no hice lo suficiente, que sé que el Señor no me va a acoger así de esa manera, aunque Él siempre nos acoge a todos porque nos ama y todo, pero uno mismo es consciente delante de la presencia del Señor, del bien que hizo, del mal que hizo, del bien que dejó de hacer. Entonces uno allá no se puede mentir, no puede engañarse a sí mismo, no puede engañar mucho menos al Señor. Allá uno reconoce con exactitud absolutamente todo lo que uno hizo o dejó de hacer. Y pesa mucho lo que uno dejó de hacer, el bien que yo pude haber hecho y no hice. Entonces, muchas veces esta reflexión nos lleva a entender que si yo siento que todavía no estoy preparado para llegar a la presencia del Señor, porque sé que en este momento podría hacer mucho más por mi matrimonio, por mi familia, pues esa es la respuesta en el corazón a que yo tengo que perseverar y seguir luchando, que no puedo simplemente tirar la toalla porque me cansé, porque ya no quiero más, porque ya esto se acabó, porque qué desespero esto, porque ya el mundo hoy día me facilita tanto las cosas y me hace ver el matrimonio y la familia como algo que se desecha de una manera muy fácil, muy práctica. Entonces, pues yo no tengo afán, no tengo ningún tipo de afán en querer luchar. Y aquí
es cuando yo llego a la conclusión de que sí debo luchar. Debo darlo todo, todo, todo lo humanamente posible. Y lo que esté bien a los ojos del Señor, porque hay gente que hace cosas por restaurar su matrimonio, su familia, pero que no son debidas. Hay cosas que no están bien a los ojos de Dios, que no son gratas a los ojos de Dios. Prácticas y cosas que realmente Dios no las quiere. Aquí, por ejemplo, me refiero a muchas veces a rituales, digamos, cosas, digamos, de manera espiritual que mucha gente quiere hacer, la misma brujería, hechicería, eh, todo este tipo de cosas que van en contra de la voluntad del Padre Celestial, donde no nos refugiamos en la divina voluntad y en el poder de Dios, sino en mi voluntad, en lo que yo quiero, en cómo quiero que se hagan las cosas, ¿sí? Y en el poder del mal, en el poder del maligno, porque aquí no obra el Señor, aquí obra el mal, cuando recurrimos a todas esas prácticas supuestamente para restaurar la familia. De hecho, hay muchas personas a las que les pasa que de pronto en su proceso de sanación y de liberación encuentran que parte de lo que les pasa en su familia, en sus matrimonios, es porque han sido atacados de manera espiritual, precisamente con una brujería o un maleficio, y que esto ha traído consecuencias y de pronto por esto se ha destruido el hogar. Bueno, parte de la situación puede tener esa influencia. Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues como me hicieron brujería, yo voy a ver cómo es que se deshace esa brujería, y también acuden al brujo, al chamán, al hechicero, al que maneja todo este tema de la nueva era, al angeólogo de nueva era, todo este tipo de cosas y prácticas que no están bien vistas en la iglesia ni ante los ojos del Señor, porque ahí lo único que le estamos diciendo al Señor, Señor, pues sí, yo creo en ti, pero es que no te creo, no te creo porque es que tú no tienes el poder, ¿sí? Entonces me toca mirar a ver cómo me ayudo, entonces me toca mirar a ver qué puedo hacer yo, y entonces pues voy y le creo sí más al maligno que me engaña a través de todas esas prácticas, y puede ser que eso tenga un efecto, pero las consecuencias de eso son gravísimas, gravísimas. Hay gente, ay, sí, yo hice eso y a mí me sirvió. A mí mi esposo volvió, otra vez está, pero ¿a costa de qué? ¿A qué precio? ¿Sí? Tal vez incluso al precio de pagar con la propia alma, y pues no, por eso pues el Padre Celestial, nuestro Señor, no quiere en este tipo de prácticas, no quiere que nosotros tengamos que vernos sometidos a acudir a este tipo de cosas que en vez de hacer bien, hacen muchísimo mal. Entonces, la primera reflexión es, ¿será que yo ya he hecho lo suficiente? ¿Será que de verdad yo puedo decir con humildad? Porque hay gente que puede decir, sí, yo ya he hecho de todo, yo ya lo he hecho todo, yo ya desgasté todos los recursos, yo ya he hecho no sé qué, pero lo dicen a veces con una actitud tan soberbia, y no, yo ya no lucho más, yo ya no hago nada más porque es que yo ya lo he hecho todo, yo ya no sé qué y no se pudo nada, entonces no hay nada que hacer, entonces pues, pero con mucha soberbia, llenos de muchísima soberbia. Eso no viene tampoco de Dios. Cuando uno de verdad reconoce que ha hecho y que ha dado todo lo humanamente posible y ha sido obediente, obediente, que eso es clave, clave en un proceso de restauración. Uno siempre debería tener un director espiritual, un santo sacerdote que vaya dirigiendo ese proceso y de la manera correcta, y uno siendo obediente. Sí, yo he hecho todo, he actuado en obediencia, pero que yo haya visto que de verdad ha agotado todos esos recursos humanamente posibles, que yo con humildad pueda decir, he hecho todo, ya si es el Señor el que decide sobre mi vida, es la divina voluntad ahora la que tiene que actuar, porque nosotros podemos hacer cosas nosotros, pero hay otras cosas que las hace Dios, que no me corresponden a mí, porque ahí se cae en otro error. El otro error es que muchas veces las esposos, esposas o cualquier miembro de la familia que esté buscando esa restauración familiar, eh, empieza a querer jugar el papel de Dios, a hacer como si fuera Dios para restaurar. Yo tengo la capacidad, yo tengo el poder, yo soy la que voy a hacer, yo soy la salvadora, el salvador.
Y eso no es así. Hay que reconocer que nosotros no somos salvadores de nadie. El único salvador es nuestro Señor Jesucristo y el único que tiene el poder de hacer que un matrimonio, una familia se restaure por completo es Él. Nosotros simplemente somos instrumentos, tenemos que estar muy dóciles y muy prestos para que Él nos use de la manera correcta para hacer este proceso de restauración, pero debemos reconocer que tenemos un límite. Hasta cierto punto podemos llegar. De ahí en adelante ya le corresponde hacer la obra al Señor. Y eso lo vamos a analizar o a evaluar o a hablar un poco, esta reflexión, precisamente desde el capítulo 2 de San Juan, del versículo 1 hasta el 10, que nos habla, como les decía, de las bodas de Caná. Vamos a hablarlo, a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe, y vamos a reflexionar sobre esto y qué tiene que ver esto con la restauración matrimonial y familiar. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea, en la que estaba la madre de Jesús. Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le contestó: a ti y a mí, ¿qué, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una para los ritos de purificación de los judíos. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta arriba. Añadió: sacad ahora y llevádselo al maestresala. Y se lo llevaron. Tan pronto como el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino mejor, y cuando se ha bebido en abundancia, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces en esta palabra a mí me gusta mucho este pasaje, me gusta mucho, tal vez pues para las personas que conocen mi testimonio, pues saben que yo hablo mucho del matrimonio porque fue de las cosas más lindas que el Señor me enseñó en la eternidad. O sea, eso es algo que a mí me marcó y por lo cual, a pesar de toda mi tribulación y de todas las situaciones que yo he tenido que enfrentar y vivir, yo defiendo el sacramento, lo defiendo y veo lo sagrado que es y parto precisamente de decir que vale la pena luchar por la restauración matrimonial y familiar porque es un sacramento sumamente hermoso. Es que no hay palabras para describirlo. Porque Jesús ama este sacramento de una manera tan especial, porque hace parte de él, porque es verdad que nos casamos con Jesús. A quienes nos conocen mi testimonio, les invito que vean en el canal, hay videos acerca del matrimonio donde yo escribo lo que el Señor me mostró y cómo es verdad que Jesús se casa con nosotros. Entonces Él hace parte de él, entonces lo ama de una manera muy especial. Tan especial que ustedes saben que Jesús que vino acá a la tierra, precisamente quiso tener una familia muy especial. Su mamá, la Santísima Virgen María, su papá adoptivo, San José. Entonces nos muestra la importancia, Él nos ama, o sea, nosotros sabemos que para nuestro Padre Celestial el matrimonio y la familia son sumamente importantes porque Él mismo los instituyó, o sea, Él instituyó el matrimonio, la familia, desde el comienzo del comienzo de la humanidad, Él lo instituyó y Jesús pues vino, pues digamos que precisamente hablamos de este pasaje donde Jesús se autorrevela, donde dice que pues es el primer milagro público que él hizo, donde se da a conocer
pero pues yo siempre he dicho que yo estoy segura que él hacía milagros desde el mismo momento en que fue concebido en el vientre de mamita María, ya, o sea, muchas cosas, y hay muchos místicos que revelan milagros que él hacía desde mucho antes, desde que venía en el vientre de mamita María. Entonces, Jesús le da un valor al sagrado sacramento del matrimonio que es incalculable, que no es medible de ninguna manera acá en la tierra, ¿sí? Es algo maravilloso y por tanto sí merece la pena nuestra lucha por defenderlo, nuestra lucha por restaurarlo y obviamente por ende a la familia, porque pues es de esa unión, de ese matrimonio, surge esa unidad tan especial que es la familia. Entonces nos habla de este milagro que yo digo, pero ¿por qué? No creo que sea casualidad que él haya querido dejar ver que el primer milagro que él hizo justamente fue en una boda, ¿sí? Donde se les acaba el vino. Yo aprendí algo muy especial con el doctor Rafael Arango, que yo les he hablado, lo especial que él fue, que él es para mí, porque él sigue muy vivo y muy presente en mi vida. Intercede yo creo que ahorita más que nunca por nosotros, mucho más, y está más pendiente y yo lo he sentido muy, muy presente. Y aprendí tantas cosas con él, pero siempre que él hablaba, por ejemplo, de este pasaje, a él le gustaba contar cómo eran las tradiciones en ese entonces cuando se celebraba una boda. Y una de las cosas que él nos contaba, nos enseñaba, era que las bodas duraban varios días, o sea que eso no era un día como acá, que uno celebra, bueno, hace el sacramento, luego celebra la boda y la boda dura una noche, una noche de fiesta. No, resulta que en esa época eran varios días, una semana, prácticamente una semana de celebración, y por eso tenían que tener muchísimo vino, ¿sí? Y no se veía bien que el vino se acabara antes de los días de la celebración, o sea, que los días de la celebración se acortaran porque se acabó el vino. Eso no era bueno, no se veía bien, se tomaba incluso muchas veces como un mal augurio para ese matrimonio, esa pareja que se casaba. Entonces, era muy importante que tuvieran vino. Él decía, ¿cómo sabía, el doctor Rafael decía, cómo podía la Virgen María saber que se les había acabado el vino a los novios? Porque con toda seguridad estaba ayudando a servir, estaba ayudando allá en la cocina con el servicio, ¿sí? Porque pues obviamente una de las cosas que aprendemos de nuestra amada madre es el servicio. Y él decía, con toda seguridad, ella estaba ya sirviendo y se dio cuenta que se les acabó el vino y pues viene a pedirle a nuestro Señor Jesús que haga un milagro. O sea, ella sabía que Jesús tenía esa facultad y podía hacerlo. Podía ayudar en ese momento a esos novios para que no tuvieran que pasar esa pena, esa vergüenza, esa mala experiencia o ese mal momento porque se les acabó el vino. Entonces, él nos decía también que el vino en la palabra simboliza especialmente la alegría, pero vemos que en esta parte especial, además de la alegría, puede contener todo aquello que un matrimonio necesite. Aquí podríamos decir que ese vino también es el amor, es la entrega, es la donación, es la comprensión, es el respeto, es la paciencia, es la prudencia, es la fidelidad, es el compromiso, la responsabilidad, o sea, todo lo que a ti se te ocurra que debe contener un matrimonio, una familia. Todo lo que deba reunir un matrimonio, una familia, todas esas cualidades, esas virtudes, esos dones que deba reunir un matrimonio, una familia para sostenerse. Entonces, y obviamente la alegría, o sea, es tan importante la alegría, es tan importante en la vida cotidiana. Dios es un Dios de alegría y Él quiere que esa alegría permanezca en nuestras vidas, pero la alegría se va
cuando no tenemos comprensión, cuando no tenemos respeto, cuando no tenemos fidelidad, cuando no tenemos prudencia, cuando no tenemos entrega, cuando no tenemos esa donación total que implica el matrimonio. Entonces, el decir se les acabó el vino en ese entonces era, como les digo, algo que no debía pasar. Entonces, por eso Mamita María acude a nuestro Señor y pues él definitivamente no le puede negar nada a ella. Yo siempre he dicho que él se derrite solo con esa dulzura y ese amor con que le habla a su Madre Celestial. Y ella simplemente le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Entonces, aquí hay un indicador de una figura muy importante dentro de la restauración matrimonial y familiar, que es Mamita María. Si nosotros queremos que el Señor restaure nuestro matrimonio, restaure nuestra familia, ¿a quién acudimos primero? A Mamita María, nuestra Madre Celestial, nuestra intercesora, a quien podemos empezar a pedirle que interceda por nosotros, que nos ayude, así como ayudó a esos novios en esas bodas de Caná, que nos ayude a nosotros para poder ser también restaurados, para poder ser sanados, liberados, renovados, que le diga a su Hijo Jesús que nos ayude, y el Hijo Jesús le va a hacer caso a Mamita María. Entonces ella dice, hagan lo que les diga. Entonces ella, cuando acudimos a ella nos va a ayudar, ella va a interceder por nosotros, pero ella primero nos dice, hagan lo que Él les diga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos tener obediencia, ¿sí? Obediencia a lo que el Señor nos diga y a lo que requiere un proceso para ser restaurados, para ser renovados. Hay que hacerle caso, porque es que a veces hay personas que dicen, es que yo fui, que yo hice, que yo no sé qué, pero a mí no me ha servido nada. Y cuando uno analiza la situación o el caso de ese matrimonio, de esa pareja, de esa familia, muchas veces hay una condición de desobediencia muy grande, porque les han indicado el camino, les han dirigido, hay ministerios muy lindos, o sea, hoy día la iglesia tiene tantas riquezas y entre esas riquezas grupos de oración, ministerios, comunidades que se dedican de manera muy especial a la restauración familiar, a la restauración matrimonial, una comunidad que quiero mucho, que es mi familia, que me han acogido desde siempre, que los quiero mucho y les mando un saludo y un abrazo muy grande. Justamente Jesús Salva a mi familia, es una comunidad aquí muy conocida acá en Colombia y pues está en otras partes del mundo donde hay este tipo de asistencia y de ayuda. A veces hay gente que dice, es que no encuentro a dónde ir, no encuentro con quién hablar. Y a veces es que realmente no nos preocupamos por buscar. Vamos a la parroquia, en las parroquias hay grupos de pastoral familiar y de pronto allí hay grupos donde nos dirigen hacia ese proceso de restauración. Podemos ir a las parroquias, podemos buscar grupos a través de, obviamente, grupos serios, a través del internet. Hoy día esta herramienta que nos puede ayudar también, porque a veces estamos demasiado lejos, pero hoy pues la virtualidad facilita este tipo de cosas. Hagamos un proceso de manera virtual. Hay muchas comunidades, esposos que se dedican a, a este tipo de ayudas. Otros que a quienes les envío un saludo también es Ana y Alex de Regálame tu Historia. Tienen un taller muy lindo que ha ayudado a muchas parejas. En fin, o sea, hay muchas ayudas. El Señor nos facilita. Pero ¿qué pasa? Entonces vamos, llegamos, empezamos, pero cuando uno se da cuenta y por qué no le ha funcionado, si ha hecho esto, si ha hecho aquello, muchas veces es pura desobediencia. Porque no siguen las indicaciones, las recomendaciones, los consejos, los pasos que se deben seguir en un proceso. Cuando inician un proceso, no lo siguen como debe ser. Entonces, por eso hay mucha desobediencia. Entonces, aquí hay una virtud clave que por eso Mamita María nos hace mención de hagan lo que Él les diga, obedezcan, simplemente obedezcan. Hay que obedecer con humildad. Entonces, acá pues se hace esto, ¿no? Y hasta acá, ¿qué podemos ver?
que el Señor nos hace un llamado también, cuando el Señor dice, vayan y llenen esas tinajas de agua, nos está haciendo un llamado a que nosotros debemos aportar algo, debemos hacer algo. A veces queremos el milagro sin habernos esforzado, sin haber hecho nada. Entonces el Señor, acordémonos que también una de sus claves en la palabra nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque a veces queremos como que todo nos baje así del cielo mágicamente, pero no queremos esforzarnos en nada. Entonces el Señor nos dice, nos hace esa invitación a esforzarnos y a ser valiente en medio de nuestra lucha, de nuestra pelea. Y aquí Él nos dice, llenen las tinajas de agua. O sea, el Señor, ¿acaso no hubiera podido hacer este milagro sin necesidad de llenar las tinajas de agua? ¿No hubiese podido hacer que las tinajas aparecieran llenas de vino inmediatamente? Por supuesto que sí. Él lo hubiera podido hacer. Pero Él quería que o quiere o nos hace a través de esto un llamado para que nosotros pongamos de nuestra parte. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Sí? Ve a poner el agua. Entonces, cuando Él nos hace ese llamado a poner el agua, nosotros tenemos que ir y llenar esas tinajas de agua. Esas tinajas no se pueden llenar de un agua sucia, del agua del charco, del agua contaminada, de lo peor que encontremos. Esa es otra de las situaciones por las cuales muchas veces hay personas que llegan acá y no, a nosotros no nos ha funcionado nada. Cuando uno va y revisa cuál es el agua que han puesto en esas tinajas, se da uno cuenta que han puesto lo peor, que han dado lo peor de sí. Uno tiene que dar lo mejor. Si yo realmente estoy comprometido con hacer un proceso de restauración, quiero de corazón que se restaure mi matrimonio, que se restaure mi familia, tengo que dar lo mejor de sí. Aquí yo me he encontrado con muchas situaciones donde alguno de los dos cónyuges, esposo o esposa, realmente se le ve el esfuerzo que hace por poner lo mejor de sí. Pero hay otro que no. A veces pasa mucho eso. A veces pasa uno que realmente está dándolo todo de sí, queriendo poner lo mejor de sí, dando su mejor agua, llenando esa tinaja de su mejor agua. Y el otro no. El otro parece que pusiera, como les digo, agua del charco, lo peor. Lo hace como, desafortunadamente he encontrado muchos casos donde el que no tiene verdadero compromiso es porque realmente no tiene un verdadero deseo de restauración, porque está viviendo una situación o en medio de la restauración matrimonial hay distractores que no le permiten dar lo mejor de sí. Por lo general esos distractores son una tercera persona o un vicio o malas amistades, malas compañías o familia mal influyente. Hay muchas circunstancias que pueden ser como distractores del proceso y esos distractores del proceso no dejan que esa persona vaya y ponga lo mejor de sí, dé lo mejor de sí. Muchos lo hacen como por cumplir, como por hacerlo, como por a ver si sucede algo mágico, pero realmente no lo hacen con verdadero compromiso. Y yo sé que para muchas personas que de pronto se identifican con esto, que realmente han dado lo mejor de sí, han querido poner la mejor agua en esa tinaja, créanme que el Señor ve con muy buenos ojos esas rectas intenciones que ustedes han tenido y Él sabe que no ha sido su culpa que de pronto aún no se haya dado esa restauración o que no se haya podido dar porque su cónyuge no tenía el mismo compromiso, la misma donación. Ya lo he hablado, siempre les he dicho, el matrimonio es una donación total, no parcial. Y aquí el que no tiene verdadero compromiso no está donándose totalmente, solo parcialmente. Y esto no funciona. Y ahí es donde vemos cómo ¿por qué no se me da? Pero es que y hay gente que a veces reniega mucho, que es que yo todo lo que he hecho y a donde no he ido y todas las novenas y todas las misas que he pagado y a todos los grupos que he ido o al psicólogo o al terapeuta o al sacerdote o aquí y allá y todo lo que he hecho y a mí no se me dio la restauración y a mí no se me dio y Dios no hizo nada y reniegan de Dios cuando
analizamos la situación, siempre vamos a encontrar algo que no estuvo bien. Siempre vamos a encontrar algo que hace que no se dé la bendición, que no se dé esa restauración, porque hay algo que no está bien y las cosas hay que hacerlas muy bien hechas. Y en la segunda parte de este video les voy a hablar un poco de eso, porque a veces no hacemos las cosas bien hechas. Aquí les estoy ya adelantando algunos detalles, pero vamos a hablar de hacerles esa comparación de la restauración con la edificación de una casa. También el Señor de alguna manera nos compara la restauración nuestra personal y la de la familia con la edificación de un hogar, de una casa, y vemos cómo tenemos un montón de fallas, pero eso lo hablaremos en otro video. Pero aquí sí es muy importante revisar qué agua he echado yo a esa tinaja. Si yo estoy en este proceso, ¿será que yo he dado de verdad lo mejor de mí? A conciencia yo puedo mirar en el fondo de mi corazón con sensatez, con sinceridad. Puedo decir que he echado la mejor agua, o tal vez es que ni siquiera he echado el agua. No me he preocupado por ver a ver qué he hecho. Estoy esperando que suceda así todo mágico, pero no he hecho nada, no he hecho un esfuerzo. Y hay que dar lo mejor de sí. Y aquí entramos a hablar de la importancia de la restauración personal. Yo se los decía en algún video que la restauración matrimonial empieza por la restauración personal. Yo no puedo pretender que mi matrimonio se restaure, que mi pareja también tenga un cambio, una conversión, si yo no he trabajado primero en mi propia restauración, en mi propia sanación. Entonces, los invito también a los que no han visto los videos de sanación interior, véanlos, donde ya hablo de la importancia de hacer un buen proceso de sanación interior. Todos necesitamos sanación y tenemos que hacer un proceso de sanación porque, como también se los he dicho, nos casamos enfermos y atados. Entonces, la necesidad de sanarse, porque eso es parte del agua que yo voy a poner. Si yo necesito poner lo mejor de mí, y si yo sé que yo tengo una cantidad de defectos, de debilidades, de fragilidades que están interfiriendo en mi relación conyugal, en mi relación familiar, pues tengo que corregirlos para poder echar la mejor agua, para poder dar lo mejor de mí, porque tal vez sigo dando lo mismo. Cuando yo intento hacer ese proceso de restaurar mi matrimonio, mi familia, y me doy cuenta que volvemos, pero la convivencia sigue siendo igual o peor, es porque seguimos dando de lo mismo, porque ni él ni yo nos hemos preparado para dar algo diferente, para hacer que este matrimonio y esta familia sea nuevo y se cumpla lo que el Señor dice. Yo todo lo hago nuevo, el Señor todo lo hace nuevo y Él nos puede hacer de nuevo siempre y cuando nosotros pongamos la mejor agua. Tengamos ese propósito real de transformación y seamos dóciles al que Él nos pueda moldear, el que Él es el alfarero que nos coja y nos haga de nuevo. Pero tenemos que ser dóciles a su acción y no lo somos y muchas veces ponemos lo peor de nosotros. Entonces aquí hay que poner el agua al milagro, se hace, y aquí era donde yo les decía, hay que reconocer hasta dónde voy yo humanamente y hasta dónde va, ya después yo tengo que dejarle la tarea a Dios. Los sirvientes no podían transformar el agua en vino, ellos simplemente pusieron el agua, lo que humanamente podían hacer. Y ahí es donde reconocemos, bueno, hasta aquí yo puedo porque es lo que humanamente puedo, pero ya aquí yo recurro a Dios para que Dios haga el milagro, porque quien hace el milagro es Dios, no yo. Y ahí reconocer con humildad que sí necesitamos de la gracia de Dios, del poder de Dios para que se dé esa bendición. Entonces resulta que el Señor viene y transforma esa agua en vino, hace ese gran milagro. Y prueban este vino. Y resulta que llaman al novio a decirle, pero qué raro, porque todo el mundo hace eso en esas fiestas que duraban tanto tiempo. El vino más rico, el vino mejor, lo consumían al comienzo, lo repartían para consumirlo al comienzo, y ya después de que la gente estaba tan tomada, pues daban el peor vino, el que no era de la misma calidad.
Y aquí sucede algo diferente. Y aquí eso llama mucho la atención. Y ese es un indicador de lo que cuando hay una verdadera restauración, ¿sí? Porque es importante analizar que hay restauraciones que de pronto no han sido dadas en las condiciones indicadas y por eso vuelven a fallar, por eso vuelven a tener crisis, de pronto porque no había habido precisamente un proceso de restauración, simplemente la pareja, volvamos ya, sigamos como si nada hubiera pasado. No, siempre es importante sentar un precedente de un antes y un después, el antes y el después. Y resulta que aquí el después es muchísimo mejor que el antes, ¿sí? Cuando prueban este vino tan especial, o sea, yo realmente pienso en esa escena y yo digo, eso debió haber sido muy especial, o sea, un vino de esa calidad, o sea, hecho por nuestro Señor con su poder, con su gracia, o sea, debió haber sido un vino muy, muy especial. Pero aquí lo que podemos evaluar y analizar es que cuando una restauración ha sido real, precisamente lo que viene a partir de esa restauración es muchísimo mejor que lo que se había vivido, ¿sí? O sea, un matrimonio restaurado puede llegar a decir que a partir de su restauración, su amor, su entrega, su alegría, su gozo, su fidelidad, su respeto, todo, absolutamente todo, es muchísimo mejor que cuando se conocieron, que cuando fueron novios, que cuando se casaron, ¿sí? Que cuando convivieron sus primeros años, pueden decirlo. Y de hecho, pues yo he tenido la gracia y la bendición de conocer matrimonios que han sido restaurados y una de las características en común es que dicen eso, o sea, es que ahorita estamos mejor que nunca, es que nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo ahora, es que, bueno, eso es una cosa hermosa, es algo porque ahí ya entró la acción de Dios y porque ahí ya se hizo conciencia de que Dios es el centro de ese matrimonio y de esa familia y ya se le ha dado el lugar que le corresponde. Entonces, Dios tiene la capacidad, nuestro Señor Jesús sí tiene la capacidad de restaurar matrimonios y de restaurar familias, pero todo tiene que darse en unas condiciones prudentes y en unas condiciones correctas para que se dé la bendición. Porque hay muchas personas que no han vivido esta bendición y tienden a juzgar, a señalar, a renegar, porque no se les dieron las cosas como debieron ser, pero más bien pensemos qué me faltó, qué me ha faltado, qué ha pasado, analizar esta situación más de fondo antes de generar cargas y culpas en otros o en el mismo Señor por el fracaso que han tenido, o sea, porque ese fracaso pues no lo ha querido el Señor, jamás lo quiere Dios. Pero obviamente lo permite en nuestra libertad y voluntad que nos ha dado. Nuestras decisiones marcan nuestras acciones y lo que posteriormente pasa, las consecuencias de esas acciones. Entonces, aquí el Señor hace este milagro en una boda, entonces por eso yo digo que a través de este milagro el Señor le habló a todos los matrimonios de todas las generaciones, ¿sí? Donde les quería hacer ver que sí se puede restaurar un matrimonio, sí se puede restaurar una familia, pero de la mano de Él, de la manera más especial, con la intercesión de Mamita María, con ese abandono, esa confianza y esa fe en el Señor, con esa obediencia al Señor y con ese reconocimiento humilde de que solo Él puede hacer esa restauración y que debemos abandonarnos en Él para que haga esa restauración, pero que primero debemos dar el paso a nuestra restauración personal. No puedo aspirar a tener una restauración familiar, una restauración matrimonial, si primero no vivo mi restauración personal. Entonces es muy importante
muy importante revisar qué está pasando en cada uno de los casos particulares de sus familias, de su propia vida. ¿Qué está pasando? Esta reflexión es muy importante. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado si yo estoy en esta lucha? ¿Por qué no se ha dado? ¿Por qué yo he perdido tal vez la fe, la confianza, el abandono en el Señor? ¿Cómo puedo recuperarlo? Abandonándome nuevamente, haciendo mi proceso personal y ya Dios se encargará del resto. Dios se encargará del resto, pero uno tiene que ser obediente y diligente a ese direccionamiento que el Señor a través del Espíritu Santo nos vaya guiando y nos vaya iluminando. Ya en la segunda parte de este video hablaremos de esa restauración, también muchas otras características que hacen que no se dé la restauración matrimonial y familiar, para que lo trabajemos. Cada uno de nosotros en el corazón debemos analizar cómo estamos, y qué nos ha faltado y qué debemos seguir dando, y obviamente darnos una respuesta a esa primera pregunta de qué tanto he luchado. ¿Será que ya he hecho todo lo humanamente posible? ¿Será que ya he hecho todo lo suficiente? ¿O será que aún el Señor me está pidiendo en el corazón luchar? Les envío un abrazo en Jesús, José y María. Recuerden que ya tengo la agenda abierta para citas de psicología. Quien quiera comunicarse conmigo, en la cajita de descripción están mis datos. Y también quien quiera los libros, con muchísimo gusto se los puedo enviar. Ahí se comunican conmigo y me lo hacen saber para poderles enviar la información de las citas y de los libros. Que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.